Información inmediata. Según una entrevista realizada por el portal Primicias al subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante sobre el trabajo de la Cancillería, cerca de 90,000 ciudadanos fueron encontrados intentando cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor Carlos Estarellas, analista internacional, para hablar sobre el incremento de migrantes ecuatorianos a Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son las salidas? Le consultamos. Doctor Estarellas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Doctor Estarellas, hay un incremento aparentemente de migrantes ecuatorianos en Estados Unidos. Esto ha causado también incluso ciertos problemas con reacciones de algunos grupos en contra de nuestros migrantes. Por un lado, también los problemas que se generan evidentemente por la falta de empleo, por las condiciones en las cuales están llegando allá. Hay una salida, hay opciones para que se pueda desde el gobierno, desde las autoridades, tomar acciones inmediatas. Sí, bueno, hay una migración general en el Ecuador, como no se daba hace muchos años. No solo es Estados Unidos, también hay un flujo muy fuerte hacia España. Y en esa migración habría que sumar también una fuga de cerebros de muchos profesionales jóvenes que están saliendo del Ecuador. Específicamente su pregunta con relación a la alta migración de los compatriotas hacia los Estados Unidos, habría que generar un diálogo entre la Cancillería ecuatoriana y las autoridades norteamericanas. Y esto en este momento se lo podría hacer al más alto nivel porque el presidente de la República se encuentra en los Estados Unidos. Entonces se podría coordinar qué ayuda se podría hacer a esta migración que ya se encuentra en los Estados Unidos y que en gran parte, digamos, es una migración ilegal que ha llegado a ese país. No obstante, y en paralelo hay otro de los dramas que viven nuestros migrantes ecuatorianos, en algunos casos con explotación laboral, precisamente por su condición irregular, su condición migratoria irregular, y en otros casos también estafados en Estados Unidos. Algunos de ellos ya han reportado sus casos, han salido en medios de comunicación internacionales, en medios nacionales, y no hay una respuesta, al menos clara, por parte de las autoridades en este sentido, tomando en cuenta que requieren en algunos casos asistencia legal, en algunos casos asistencia muy seguramente económica, pero ¿hasta dónde puede llegar hasta dónde llega la capacidad de las autoridades del Estado ecuatoriano para poder salvaguardar la integridad y lograr una mejor situación para nuestros compatriotas? Sí, bueno, es que en la mayoría de los casos van de manera ilegal, no hablan el inglés sino el español y por lo tanto son explotados en los trabajos. Y eso trae las consecuencias que usted bien señala y que han sido denunciadas. La Cancillería tiene la obligación de actuar porque hay un principio de derecho internacional que se llama protección diplomática. Y esa protección diplomática se da en el exterior. Y esa protección se debe dar al ciudadano que va legal o que se encuentre ilegalmente en otro país. Por lo tanto, aplicando esa protección diplomática, habría que actuar. Los consulados como la embajada son trabajos que tienen que actuar en favor de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. No es una canonjía, no es una dádiva, es una responsabilidad representar al país y por lo tanto en este caso tomar las acciones pertinentes para poder proteger en lo que puedan esas autoridades a estos ciudadanos. Ahora, a su vez, tener un diálogo con las autoridades norteamericanas. Hay mucho ecuatoriano, por ejemplo, en Nueva York, y, digamos, actuar y colaborar en ese sentido.
Cabe destacar también, y creo que es importante, que quienes nos escuchan, quienes están conectados inclusive en otras partes del mundo a la señal de Notimundo Estelar, ¿cuál es la condición, cuáles son los beneficios a los que pueden acceder los migrantes, incluso estando en una situación migratoria irregular? Y hablemos un poco de los derechos: derecho a una defensa, acceder a un abogado, derechos también a poder reclamar en el caso de ser estafados, en el caso de ser explotados laboralmente a pesar de su situación. ¿Usted nos puede relatar cuáles son los beneficios a los que podrían acceder, los derechos que están consagrados para ellos aún con su situación migratoria irregular? Claro que sí. En primer lugar, de acuerdo a las convenciones que hay, el respeto absoluto de los derechos fundamentales. Es decir, no importando que hayan migrado y que estén en una situación irregular, hay un respeto total a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, eso deben de tenerlo muy claro. Por otro lado, no importa que estén detenidos en una situación difícil, ellos deben de llamar al cónsul y el cónsul trasladarse a darle su apoyo a la hora que sea, el momento que sea, porque esa es una obligación del agente consular. No tienen ninguna prohibición, tienen que hacerlo. Es decir, que yo puedo estar detenido en el exterior, en la cárcel, y pedir llamar al cónsul de mi país para que él aparezca y me diga en qué me puede ayudar y en qué me puede proteger. Entonces, de ahí la importancia de una buena representación diplomática en el exterior, y en este caso en los Estados Unidos, como en México, como en España, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es, en este caso también, para hablar de los derechos de los migrantes que están en este momento en Estados Unidos, en algunos incluso en situaciones bastante complicadas, pero hay algunos grupos que han reaccionado en contra de los migrantes ecuatorianos, venezolanos en general, quienes rechazan la presencia de los latinos en algunos sectores? En Nueva York principalmente se han visto algunas manifestaciones. Ellos también deberían o tienen el derecho de acudir al consulado, por un lado, pero hay autoridades en Estados Unidos, hay organizaciones que estén prestando algún tipo de soporte para enfrentar estos casos. La situación es grave de estos grupos que atacan a los ecuatorianos, en el caso al que nos referimos, por ejemplo. Sí, valga la oportunidad de señalar que están uniendo a los ecuatorianos con los venezolanos. Y son dos tipos de migración distintas. El ecuatoriano siempre se ha caracterizado en el exterior por trabajar, por ser respetuoso a las leyes de los otros estados y por no crear conflictos. Eso es de la migración venezolana, no es de la migración ecuatoriana. Si existe algún caso, será un caso aislado, pero los ecuatorianos no tienen esas características. En todo caso, si se toman medidas, porque cada estado tiene medidas migratorias para expulsar o tomar una decisión, incluso para esa expulsión o para esa deportación hay normas dentro del derecho internacional para que se dé la deportación. Y en el caso que haya una deportación, los ecuatorianos tienen derecho a llamar a sus autoridades diplomáticas, al cónsul, al embajador, para que estén en ese proceso. Entonces hay que tenerlo muy claro y no confundir el tipo de migración. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tienen, por otro lado, las autoridades estadounidenses, las autoridades, en algunos casos, por ejemplo, los alcaldes, de prestar el soporte a los ciudadanos de cualquier otra parte del mundo? En este caso, insisto, nos ocupa nuestros migrantes ecuatorianos. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades de ese país para salvaguardar la integridad de quienes están habitando en sus ciudades, independientemente de la situación migratoria? Bueno, hay casos y casos. En primer lugar, la mayoría de los casos se han dado en Nueva York. Así es. Nueva York es una ciudad de migrantes
está la Estatua de la Libertad, y la migración es muy alta, pero todo Estado, como le decía, tiene sus propias normas para tomar estas acciones que ellos consideren, siempre que esas normas vayan con el respeto a los derechos humanos. Ahora, muchos ecuatorianos pueden señalar que han tenido que salir, porque además puede ser el caso, por la violencia que hay en el Ecuador. Entonces, si demuestran que fueron o esa migración se dio a causa de la violencia institucionalizada que hay en el Ecuador, podrían optar a dar un paso a algo que se conoce en el derecho internacional con el nombre de refugio, si es que se constata que hay esa violencia generalizada y que ellos han sido objeto de esa violencia. En todo caso, Estados Unidos puede tomar sus medidas migratorias respetando los derechos fundamentales de los migrantes. No se puede violentar los derechos fundamentales, y siempre con la presencia de las autoridades ecuatorianas. Doctor Estarellas, y con esto termino, hay una gran cantidad de ecuatorianos que han intentado cruzar por algunos pasos irregulares. Muchos se han quedado en calidad de detenidos en las fronteras del uno u otro lado, tanto en México como en Estados Unidos. De hecho, a través de las organizaciones que están dedicadas a dar soporte a los migrantes, una de ellas, un 800 migrante, ha denunciado que muchos de los ecuatorianos permanecen semanas detenidos en estos lugares. ¿Cuál debería ser la acción del gobierno en este caso para evitar que se queden por semanas en algunos casos, para evitar que sea un mayor sufrimiento del que ya es el hecho de abandonar un país y en las condiciones en las que lo hacen? Justamente el paso que usted señala es el más peligroso, y es ayudado por estos famosos coyotes o coyoteros, que dan hasta 3 oportunidades para que puedan pasar a los Estados Unidos, pero en esa frontera entre México y los Estados Unidos es sumamente peligroso, y obviamente pueden morir, y es difícil pasar. Y eso es totalmente inhumano. Las autoridades ecuatorianas deberían informar, como lo han hecho la embajada americana y el consulado americano, de que no vayan por esa vía porque es sumamente peligroso, y ver la posibilidad de coordinar, en este caso no solo con las autoridades norteamericanas, sino con las autoridades mexicanas, para tratar de que esta estampida por ese lado no sea tan cruenta. Es sumamente cruenta, peligrosa y sumamente difícil pasar la frontera. Increíble, esperemos que se tomen acciones inmediatas. Sin duda la situación por la que atraviesan nuestros migrantes es complicada. Doctor Estarellas, nuevamente gracias por esta esclarecedora visión sobre la situación de los migrantes ecuatorianos en estas zonas de frontera. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias. Así el doctor Carlos Estarellas, analista internacional, hablando sobre el incremento de migrantes ecuatorianos a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación y cuáles son sus derechos principalmente que pueden reclamar estando en cualquier tipo de situación migratoria, irregular o no? Tienen derecho a reclamar también por asistencia legal, por asistencia a los consulados que están debidamente representados por nuestro país. Esperemos que también se tomen acciones para evitar no solo la migración por un lado, sino también que la situación se agrave a quienes ya están en otro país intentando buscar mejores días. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo. Información inmediata.